Un millonario padre soltero vio cómo golpeaban a una mujer y le quitaban a su bebé. Entonces compra la casa del exmarido y recupera a su hija. El sol de la tarde lanzaba largas sombras sobre el parque, donde las risas de los niños se mezclaban con el suave susurro de las hojas. Paul Blake estaba sentado en una banca cerca del área de juegos, tomando café mientras vigilaba a su hijo de 6 años, Finn, quien perseguía feliz una pelota de fútbol por el césped. Justo cuando Paul se giró para revisar su teléfono, un grito rompió la calma del lugar. «No, por favor, no te la lleves», clamó la voz de una mujer. Paul levantó la vista de golpe. No muy lejos de la fuente, una mujer con el cabello revuelto y las mejillas cubiertas de lágrimas era empujada al suelo por un hombre de traje oscuro. En el otro brazo del hombre, una niña de no más de 4 años lloraba y estiraba los brazos hacia su madre. «Howard, detente. No puedes hacer esto», sollozaba la mujer, tratando de levantarse. El hombre la empujó nuevamente con brusquedad. Varias personas observaban desde lejos, pero nadie intervenía. Paul se levantó de inmediato. Gritó mientras se acercaba con paso firme. «Ya basta». El hombre se giró, con furia en los ojos. «No te metas, es un asunto familiar». Paul sacó su teléfono. «Esto parece una agresión. Llamo a la policía». El hombre dudó por un momento, luego murmuró algo a la mujer antes de alejarse con la niña, que seguía gritando. «Mami, mami». Paul se arrodilló junto a la mujer, que temblaba en el césped. «¿Estás bien?» Ella lo miró con ojos grandes y aterrados. «Se la llevaron», susurró. «Se llevaron a mi hija». Paul la ayudó a levantarse con suavidad. «Vamos a que te revisen». En el hospital, después de que atendieran los moretones de sus muñecas y la adrenalina comenzara a bajar, ella se sentó en silencio a su lado en la sala de espera. Se llamaba Hila. «Lamento que hayas visto eso», dijo en voz baja. «No tienes que disculparte», respondió Paul. «Ese hombre, Howard, te estaba haciendo daño a ti y a tu hija». Ella asintió lentamente. Luego, como si abriera una compuerta, su voz se quebró. «Es mi exesposo. Un concejal, influyente. Después del divorcio, usó todo lo que tenía, dinero, poder, contactos, para hacerme ver como inestable. Falsificó una evaluación psiquiátrica en mi contra. Me obligaron a internarme 6 semanas. Cuando salí, ya había perdido la custodia». Paul la miró, atónito. «Eso es criminal». Lo hizo parecer legal, limpio. «Ni siquiera tengo derecho a visitas. Dice que soy un peligro para Ava, pero no lo soy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy su madre. Me necesita». Paul apretó la mandíbula. «Te creo». Hila lo miró con incertidumbre. «Ni siquiera me conoces. Sé lo que es luchar por tu hijo», dijo Paul en voz baja. «La madre de Finn murió en un accidente. Los tribunales no creían que un padre soltero pudiera hacerse cargo. Tuve que demostrarlo todo, paso a paso». El rostro de Hila se suavizó. «Entonces sí entiendes». «Más de lo que imaginas», respondió Paul. Se quedaron en silencio unos segundos antes de que él añadiera. «Déjame ayudarte». Hila lo miró, sorprendida. «¿Por qué harías eso?» «Porque nadie más lo está haciendo. Y porque ningún niño debería ser arrancado de alguien que de verdad lo ama». Hila se secó los ojos. «Solo quiero volver a verla, abrazarla, decirle que no la abandoné». Paul asintió. «Nos aseguraremos de que lo sepa». Y en ese pasillo silencioso del hospital, algo cambió. No solo fue compasión. Fue el inicio de la justicia, de la sanación, de algo que ninguno de los dos esperaba cuando despertaron esa mañana. Bajo la tenue luz del atardecer que entraba por la ventana de la casa de huéspedes, Hila estaba sentada al borde del sofá, acurrucada con una taza de té caliente que Paul le había preparado. Apenas había hablado desde que llegaron. Sus brazos aún temblaban por lo ocurrido en el parque. Paul se detuvo en la entrada por un momento, observándola en silencio antes de entrar con paso sereno. «Aquí estás a salvo», dijo con suavidad, dejando una manta a su lado. «Mi hijo Finn está dormido en la casa principal. Nadie sabe que estás aquí». Hila asintió levemente, con los labios apretados. «No sé cómo agradecerte», susurró tras una pausa. «Ni siquiera me conocías». «No necesitaba ser conocida», respondió Paul, firme pero amable. «Necesitabas ayuda». Permanecieron en silencio por un rato. El único sonido era el viento rozando suavemente los árboles afuera. Más tarde esa noche, cuando la lluvia comenzó a golpear el techo, Hila finalmente comenzó a hablar. Su voz era baja, pero firme. «Todo empezó cuando quedé embarazada», dijo.
Howard era diferente entonces, encantador, poderoso. Pensé que estaba segura. Soltó una risa amarga. No quería una hija. Quería un hijo. Decía que las niñas eran débiles. Cuando nació Ava, casi no la sostuvo. Paul la escuchaba con expresión seria. Empezó a aislarme, continuó Hila. Les decía a mis amigas que yo estaba mal. Me impidió trabajar. Luego comenzaron los empujones, luego los moretones. Cuando traté de irme, dijo que ningún juez me creería. Y tenía razón. Sacó de su bolso una foto desgastada de una niña pequeña con grandes ojos marrones. Ava era todo lo que tenía. Y él me la quitó. Dijo que yo estaba loca. Paul se inclinó un poco. ¿Cómo convenció al tribunal? Lo falsificó, dijo. Sobornó a un doctor. Me diagnosticaron con trastorno delirante. Una sola audiencia, 20 minutos, y ella se fue. Paul apretó la mandíbula. ¿Sabes el nombre del doctor? Doctor Greaves, dijo con la voz cargada de recuerdo. Trabajó con Howard en un proyecto de salud hace años. Paul hizo una nota mental. A la mañana siguiente, mientras Hila descansaba, Paul hizo algunas llamadas discretas. Como capitalista de riesgo y padre soltero, tenía relaciones de larga data en círculos financieros y legales. En pocas horas, tuvo la confirmación. El doctor Peter Greaves había formado parte de un proyecto de expansión hospitalaria financiado por Howard. Donaciones a la campaña. No solo eso, había rumores de mala conducta. Nada probado. Nada formal. Paul se recostó en su silla, pensando. Esa tarde volvió a la casa de huéspedes con un archivo en la mano. Hila estaba sentada en el porche, la luz del sol iluminando su cabello. Creo que tenías razón, dijo, ofreciéndole la carpeta. Esto es solo el comienzo, pero es algo. Ella abrió el archivo y sus ojos se agrandaron. Es él, murmuró. El doctor Greaves. Paul señaló una sección resaltada en rojo. Estos fueron pagos hechos por una empresa fantasma vinculada a la antigua firma inmobiliaria de Howard. Uno de esos pagos fue para Greaves la semana antes de tu audiencia. Las manos de Hila temblaban. Paul la miró, con voz baja. Compró tu diagnóstico. Y voy a ayudarte a probarlo. Ella lo miró, con lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza esta vez, sino por el impacto de que, al fin, alguien le creyera. ¿De verdad lo dices? Susurró. Lo digo, afirmó Paul. Y no me detendré hasta que recuperes a tu hija. Paul nunca había tratado con el tribunal de familia antes, pero sabía reconocer el olor de la corrupción cuando lo encontraba. Tras conseguir las pruebas de la conexión entre el doctor Greaves y Howard, no perdió tiempo en contratar a un equipo legal con fama de desmontar maniobras legales sucias. Les explicó el caso con frases concisas, ocultando la furia que le hervía por dentro. Esto no es solo una batalla por la custodia, les dijo. Es una mujer despojada de sus derechos y una niña alejada de su madre mediante mentiras y poder. La jefa del bufete, una mujer serena llamada Elise Monroe, alzó una ceja. Si la mitad de lo que dice es cierto, señor Blake, vamos a destapar un lío muy feo. Ese es el plan, respondió Paul simplemente. En cuestión de días, el equipo legal empezó a investigar los registros judiciales. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había anticipado. El abogado asignado originalmente a la defensa de Hila se había retirado repentinamente justo antes de la audiencia de custodia, reemplazado por un joven asociado que, según los registros, había aprobado el examen de abogacía apenas 3 meses antes. Su defensa fue débil, casi como si estuviera diseñada para fallar. Las transcripciones revelaron que las objeciones de Hila durante la audiencia fueron descartadas sin consideración. El juez, un viejo conocido de Howard de la Facultad de Derecho, había aprobado el informe psiquiátrico sin solicitar una segunda opinión. Nunca fue una lucha justa, concluyó Elise. Nunca tuvo oportunidad de ganar. Cuando Hila escuchó los hallazgos, se quedó en silencio, con la mano cubriéndose la boca. Todo este tiempo, susurró. Pensé que tal vez había hecho algo mal, que había actuado demasiado emocional, pero todo fue una trampa. Paul se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro con suavidad. No perdiste a tu hija porque fallaste. La perdiste porque ellos hicieron trampa. Y ahora vamos a contraatacar. El equipo legal también comenzó a contactar a exmiembros del personal doméstico de Howard. La mayoría se negó a hablar, pero tras una semana de investigación persistente, el equipo de Paul encontró un nombre que sobresalía: Rosa Jiménez, una ex empleada que había trabajado como ama de llaves interna y se había marchado pocos meses antes de la audiencia.
Aceptó reunirse con una condición. Quiero protección, le dijo a Elise por una línea segura. Él tiene amigos en las altas esferas. Tengo 2 hijos. No los voy a poner en riesgo. Hecho, le aseguró Elise. Presentaremos una cláusula de confidencialidad. Testificarás de forma remota y tu identidad quedará protegida. En la reunión, la voz de Rosa temblaba, pero sus recuerdos eran nítidos. Él la golpeaba, dijo Rosa. Más de una vez. La vi empujarla por las escaleras y luego decirle al personal que era torpe. Lloraba cada noche. La amenazaba, decía que nunca volvería a ver a su bebé. Las manos de Hila se apretaron con fuerza. Gracias por hablar, dijo. No sabes lo que significa. La voz de Rosa se suavizó. Recuerdo cómo le leías a tu bebé cada mañana. Recuerdo el amor. Eso fue lo que se me quedó grabado. El testimonio fue grabado, encriptado y presentado como parte del paquete de apelación que el equipo de Elise presentó ante el tribunal. Junto con él, se incluyeron documentos financieros, transcripciones y las pruebas del fraude psiquiátrico vinculado al Dr. Greab Bess. Paul observaba cómo todo se desarrollaba, gestionando la logística, el financiamiento y las comunicaciones, pero en silencio estaba preparando algo más. Había estado siguiendo las operaciones inmobiliarias de Howard. Una propiedad llamó su atención, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, puesta en venta de forma discreta. La dirección le resultaba familiar. Había pertenecido a Howard e Hila antes del divorcio. Era el hogar donde Ava había dado sus primeros pasos. Paul compró la casa a través de un fideicomiso, la restauró con calidez, cortinas de colores suaves, pintura fresca, una habitación infantil reacondicionada en silencio. No le dijo nada a Hila. Esa noche, cuando se presentaron los documentos y el tribunal fijó una fecha para reabrir el caso de custodia, Paul salió hacia la casa de huéspedes, encontró a Hila sentada bajo las estrellas y le entregó una llave. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. Un lugar para ti, dijo. Un lugar para empezar de nuevo. Seguro. Si las cosas se ponen difíciles, nadie sabe que la compré. Ni siquiera Howard. Y la miró la llave en silencio. La voz de Paul bajó el tono. Solo es un respaldo. Por si acaso, tú y Ava merecen un hogar que sea suyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo dio un paso adelante y lo abrazó fuerte, largo, sin palabras. Y en ese momento, algo entre ellos cambió. No solo confianza. No solo gratitud. Sino el inicio de algo más profundo. Algo no dicho. La sala del tribunal era más fría de lo que Hila recordaba. No por la temperatura, sino por la tensión. Pero esta vez, no estaba sola. A su derecha, se sentaba Elise, serena y afilada con su traje azul marino entallado. A su izquierda, Paul Blake, su mano descansando suavemente sobre la mesa, una señal silenciosa de fortaleza. El juez, un reemplazo imparcial traído de otro condado debido a un conflicto de intereses, abrió la audiencia. Estamos aquí para reexaminar el fallo de custodia en el caso de Leila Montgomery contra Howard Kahn. Se ha presentado nueva evidencia que podría alterar significativamente la decisión original. El equipo de Howard entró con fuerza. Su abogado principal se mostró confiado, dando una declaración que retrataba a Hila como inestable. Inestable y manipuladora, empezó el abogado. La señorita Montgomery tiene un historial documentado de inestabilidad emocional. Solicitamos que se considere que está utilizando este proceso como una forma de castigar al señor Kahn, quien ha proporcionado un hogar estable y amoroso para su hija. El corazón de Hila latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la mirada firme. Ya había escuchado esas acusaciones antes. Había vivido con ellas. Lo que no esperaba era la presentación de diapositivas. Fotos de Hila desaliñada durante su hospitalización. Notas médicas manipuladas para sugerir episodios de agresividad. Reprodujeron grabaciones hechas sin su consentimiento, donde se la oía llorando sola en su antigua casa, editadas fuera de contexto. Paul apretó la mandíbula. Era hora. Se levantó cuando Elise lo llamó al estrado. Después de jurar, habló con calma. Mi nombre es Paul Blake. Soy empresario y padre soltero de un niño de 6 años. No tenía ninguna relación previa con ninguna de las partes hasta hace 3 meses, cuando presencié al señor Kahn agredir físicamente a la señorita Montgomery en un parque público y llevarse por la fuerza a su hija. Hubo un murmullo en la sala. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Paul continuó. Intervine. La llevé al hospital. Vi los moretones. Escuché su historia. Y lo que más me impactó no fue solo la violencia,
fue la mirada en sus ojos. La impotencia de alguien que ha gritado por ayuda y nunca ha sido escuchada. Luego describió las semanas siguientes. La resiliencia silenciosa de Hila, su cariño por su hijo Finn, su honestidad. Ella no está inestable. Es una madre a la que le arrebataron sus derechos. La he visto cantarle la canción de cuna de Ava mientras mira su foto. La he visto preparar el desayuno mientras se seca las lágrimas. No es peligrosa. Está rota, pero se está reconstruyendo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Hila permanecía inmóvil, con lágrimas deslizándose en silencio por sus mejillas. El juez se volvió hacia Elise. «Señora Monroe, ¿tiene más solicitudes?» «Sí, su señoría», respondió Elise. «Solicitamos respetuosamente una auditoría forense inmediata de los registros médicos presentados en la audiencia de custodia original, así como una revisión de cualquier transacción financiera entre el Dr. Greaves y el señor Khan o sus asociados». El equipo de Howard intentó objetar, pero el juez levantó la mano. «Objeción denegada», dijo el juez, con voz clara y deliberada. «Hasta que se completen estas investigaciones, otorgo a la señora Montgomery derechos de visita supervisada 2 veces por semana, con efecto inmediato». Hila soltó un pequeño jadeo. Apretó la mano de Elise. Paul la miró, sonriendo levemente. Howard permanecía inmóvil, con la mirada fija en Hila. No con furia, sino con la realización de que su control se desmoronaba. El juez concluyó la sesión. Este tribunal toma muy en serio la integridad del derecho de familia. Si ha habido manipulación, será revelada. Esto no ha terminado. Pero la justicia empieza ahora. Mientras la sala se vaciaba, Paul permaneció sentado junto a Hila. Ella se volvió hacia él. «No tenías que hablar así», susurró. Él se encogió de hombros suavemente. Sí tenía que hacerlo. Ella lo miró largo y tendido, como buscando algo en él, antes de susurrar. «Gracias por verme». Paul no respondió. Solo asintió con la cabeza, porque a veces las palabras no eran suficientes. Era tarde por la tarde cuando Paul le preguntó a Hila si quería dar un paseo. «¿A dónde?», preguntó ella, secándose las manos con un paño de cocina, los ojos aún un poco hinchados por la emotiva audiencia en la corte a principios de esa semana. «Ya verás», respondió él con una sonrisa tranquila. Condujeron en un silencio cómodo. Finn dormía en el asiento trasero, mientras la luz dorada del atardecer bañaba todo con suavidad. Hila miraba por la ventana, sin saber a dónde se dirigían, hasta que las calles comenzaron a parecerle familiares. Sus dedos se aferraron al cinturón de seguridad. «Paul», susurró, «este vecindario». Él la miró de reojo y luego giró en la entrada de una casa de ladrillo, modesta pero encantadora, con contraventanas blancas y escalones recién pintados. El césped estaba cortado, flores florecían en los parterres del frente. Había un buzón nuevo. Era su antigua casa. Su respiración se cortó. «¿Por qué estamos aquí?» Paul estacionó, apagó el motor y se giró hacia ella. «Porque quiero mostrarte algo». Salió del auto y rodeó hasta abrirle la puerta. Ella lo siguió, dudosa, el corazón latiendo con fuerza. Subieron al porche. La última vez que había estado allí, sus manos temblaban por razones muy distintas, atrapada, silenciada, vigilada. Pero ahora, la puerta se abrió con facilidad. Por dentro, era irreconocible. Las paredes oscuras y opresivas estaban repintadas en tonos cálidos y terrosos. Las pesadas cortinas habían sido reemplazadas por visillos ligeros que dejaban pasar la luz suave. La sala olía a sándalo y limón. Un pequeño piano ocupaba una esquina, libros alineaban las estanterías y una alfombra mullida cubría el suelo que antes era frío. Hila no podía hablar. «La compré hace unas semanas», dijo Paul suavemente, de pie a unos pasos detrás de ella. «No quise decírtelo hasta que estuviera lista. Sé que esta casa tiene historia para ti, pero pensé que tal vez podríamos darle una nueva». Ella se giró lentamente, con los ojos brillando. Él le hizo una seña hacia el pasillo. «Ven, hay más». Lo siguió, con pasos lentos. Él la condujo hasta el dormitorio del fondo, que alguna vez fue el cuarto donde Howard la había encerrado en sus peores noches. Ahora estaba pintado en un suave lavanda. Una camita blanca descansaba junto a la pared, con un conejo de peluche apoyado sobre la almohada. Había luces de hada colgando del cabecero, una pequeña estantería con libros ilustrados y lápices de colores. Hila se quedó mirando. «Es para Ava», dijo Paul en voz baja. «Para cuando vuelva a casa». Hila se giró hacia él, y algo se rompió dentro de ella. No de dolor, sino de liberación.
Dio un paso tembloroso hacia adelante y lo abrazó, con el rostro apoyado en su pecho. Paul, susurró con la voz quebrada, no sabes lo que esto significa. Es esta casa, este lugar, antes era una prisión, y ahora. Se separó un poco para mirarlo a los ojos. Ahora es esperanza. Paul no dijo nada. Solo la abrazó más fuerte. Esa noche, regresaron a la casa de Paul. Hila cocinó la cena, pollo al romero, puré de papas y zanahorias al vapor, mientras Paul ponía la mesa y Finn coloreaba emocionado un dibujo de una familia de superhéroes, insistiendo en que la mamá tenía poderes mágicos. Después de cenar, se sentaron en la sala. Hila le leyó a Finn mientras Paul lavaba los platos. Más tarde, se acurrucaron todos para ver una película. Finn, en medio de los dos. Hila se encontró riendo, de verdad, por primera vez en años. Esa noche, cuando Finn ya dormía y la casa estaba en silencio, Paul le llevó a Hila una taza de té de manzanilla. Se sentaron en el porche, envueltos en suéteres ligeros, con las estrellas parpadeando suavemente sobre ellos. No sé cómo agradecerte, dijo Hila, con la voz baja. Por todo. Paul la miró, con los ojos cálidos. No tienes que hacerlo. No lo hago para que me den las gracias. Entonces, ¿por qué? Él dudó un momento, y luego dijo suavemente. Porque creo en ti. Y porque nadie, ninguna mujer, debería tener que reconstruir su vida sola. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez no por dolor, sino por el comienzo de algo que se parecía mucho a la sanación, algo que se parecía mucho al amor. Y desde esa noche en adelante, Hila no solo existió al lado de Paul. Comenzó a caminar a su lado, no como alguien rota, sino como alguien que eligió reconstruirse, un acto de bondad a la vez. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras Hila entraba junto a su abogada. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Paul lo seguía, sereno y enfocado, una fuerza tranquila de apoyo. Los asientos estaban llenos de periodistas, funcionarios judiciales y algunos curiosos que habían seguido de cerca el caso desde que salieron a la luz las noticias sobre la mala conducta de Howard Kahn. Al otro lado del pasillo, Howard estaba sentado con su equipo legal, la mandíbula tensa, los ojos evitando a Hila. Ya no quedaba rastro de su postura confiada ni de su actitud arrogante. En su lugar, había un hombre acorralado, viendo cómo el imperio que construyó comenzaba a desmoronarse. El juez entró y todos se pusieron de pie. Pueden sentarse, ordenó con voz autoritaria, silenciando la sala. La abogada de Hila fue la primera en hablar. Su señoría, presentamos las últimas pruebas, documentos, grabaciones y declaraciones juradas que confirman que el señor Howard Kahn manipuló los sistemas legal y médico para obtener la custodia exclusiva de su hija bajo falsos pretextos. Le entregó al alguacil una unidad USB. El juez asintió para que fuera reproducida. La sala quedó en silencio mientras los altavoces crepitaban y luego sonó una voz familiar. Soy el doctor Emerson Greaves. El señor Kahn se acercó a mí. Dijo que era urgente, que su esposa estaba enferma. Me ofreció una donación al hospital si yo ayudaba a documentar ciertos síntomas que ella nunca mostró durante nuestras sesiones. Hila cerró los ojos mientras las palabras salían. Sus manos se aferraron a la mesa, los nudillos blancos. El juez miró los expedientes frente a él. ¿Está diciendo que este diagnóstico fue completamente fabricado? Paul se levantó entonces. Visité al doctor Greaves personalmente, su señoría. Me hice pasar por un posible donante para el hospital. Durante nuestra reunión, admitió, sin saber que estaba siendo grabado, que nunca diagnosticó clínicamente a Hila. Que lo que escribió fue a pedido de Howard Kahn, a cambio de favores financieros. Un murmullo recorrió la sala. Luego, Ilis presentó una declaración jurada de la exama de llaves. Vi al señor Kahn golpearla. La escuché llorar en esa casa más veces de las que la escuché hablar. Ella no estaba inestable. Estaba atrapada. El juez se mostró visiblemente perturbado. Señor Kahn, ¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones? El abogado de Howard intentó objetar, pero Howard se levantó bruscamente. Es mentira. Todo es mentira. Ella está manipulando al tribunal. Suficiente, interrumpió el juez, golpeando el mazo una vez. Tendrá su turno, señor Kahn. Pero el autocontrol de Howard se había resquebrajado. Seguía murmurando entre dientes mientras su abogado intentaba calmarlo. La máscara se caía. Tras un silencio tenso, el juez se inclinó hacia adelante. Basado en la abrumadora evidencia y la credibilidad de los testigos,
Este tribunal determina que el fallo anterior de custodia fue tomado bajo circunstancias fraudulentas y poco éticas. A Hila se le cortó la respiración. Ava Khan será colocada inmediatamente bajo la custodia principal de su madre, Leila Rose. El señor Howard Khan tiene prohibido contactar a la niña o a la madre, directa o indirectamente, hasta nuevo aviso. Se iniciará de inmediato una investigación criminal sobre el abuso de poder, el soborno y la falsificación de documentos. El mazo golpeó nuevamente. Estaba hecho. Hila se quedó mirando al estrado en un silencio atónito. Luego, sus manos volaron a su rostro, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Su abogada le puso una mano firme en el hombro. Pero fue Paul quien se acercó, arrodillándose junto a su silla. «Lo lograste», susurró. «No», respondió ella, con la voz temblorosa. «Lo logramos». Afuera del juzgado, comenzó a caer una llovizna. El cielo estaba gris, pero Hila ya no sentía su peso. Al llegar a las escaleras, una voz suave gritó: «Mami». Hila se giró justo cuando Ava corría entre la lluvia, con los brazos abiertos y sus rizos rebotando. Hila dejó caer su bolso y se arrodilló, atrapando a su hija en un abrazo tembloroso. «Te extrañé tanto», sollozó Ava sobre su hombro. «Dijeron que no podía verte». «Ya estoy aquí, mi amor», susurró Hila entre su cabello. «Y no voy a irme». Detrás de ellas, Paul estaba con Finn, quien sonreía mientras veía a Ava aferrarse a su mamá. Paul cruzó la mirada con Hila cuando ella se puso de pie, su hija en brazos. «No sé cómo agradecerte», dijo ella suavemente, caminando hacia él. «Nadie jamás me defendió como tú lo hiciste. Tú no necesitabas que te salvaran», dijo Paul con ternura. «Solo necesitabas que alguien te viera». Ella lo miró por un largo momento. «Pues ahora te veo, Paul». Y bajo la lluvia suave, con sus hijos seguros y cerca, algo nuevo comenzó. No en un tribunal, no en un papel, sino en el calor de dos corazones aprendiendo a confiar de nuevo. Los días que siguieron fueron más tranquilos, más suaves, llenos de una paz que Hila había olvidado que existía. Ella y Ava se mudaron al ala de invitados de la casa de Paul, donde la luz del sol entraba cada mañana por las ventanas, y la risa, real, sin reservas, rebotaba por las paredes. Ava y Finn, en cuestión de días, se volvieron inseparables. Se reían viendo dibujos animados, construían fuertes de almohadas, se susurraban secretos bajo las sábanas como hermanos nacidos al mismo ritmo de confianza. Hila empezó a observar a Paul con más atención, no con sospecha ni con miedo, sino con una tranquila admiración. Era amable con Finn, nunca levantaba la voz, siempre se agachaba para escucharlo en lugar de imponer desde lo alto. En esos momentos, ella no veía solo a un empresario millonario, sino a un hombre que también cargaba con su propio dolor, y que aún así había elegido la bondad. Una tarde fresca de sábado, Paul sugirió hacer un picnic en un sendero del bosque cercano, solo los dos. Hila dudó, pero Finn y Ava estaban felices de quedarse ese día con la hermana de Paul, y algo dentro de ella anhelaba la quietud de la naturaleza, la seguridad de los cielos abiertos. Caminaron en silencio por un rato, el sendero serpenteando entre hojas doradas y árboles que susurraban con la brisa. Finalmente, encontraron un pequeño claro junto a un arroyo de corriente lenta, donde Paul extendió una manta sencilla con bocadillos, sándwiches, manzanas y sidra caliente en termos. Mientras se sentaban, Hila sonrió, mirando cómo la luz danzaba sobre la superficie del agua. Cuando era niña, dijo en voz baja, soñaba con ser maestra de jardín de infancia. Me encantaba la idea de las sillitas pequeñas, la hora del cuento, las manualidades con papel de colores. Paul se giró hacia ella, atento. ¿Qué te detuvo? Ella bajó la mirada, sus dedos rozando el borde de su taza. La vida. Me casé demasiado joven. Él decía que era un sueño tonto, que debía quedarme en casa, y al final, le creí. Paul no se apresuró a llenar el silencio. Lo dejó estar, como una carga compartida entre ambos. Esa noche, al regresar a casa, Hila arropó a Ava y le dio un beso en la frente. Cuando apagó la lámpara, escuchó que Ava susurraba: «Mami, me gusta este lugar. ¿Podemos quedarnos para siempre?» La garganta de Hila se cerró. «Nos quedaremos mientras nos quieran aquí, cariño». Pero ella no sabía que Paul ya había empezado a preparar algo. En silencio, con cuidado, con esa clase de intención que dice más que 1000 palabras. Se había puesto en contacto con un arquitecto, con autoridades locales, y en cuestión de semanas comenzó el proceso de transformar una de sus propiedades en desuso en un centro comunitario de aprendizaje. No solo para Hila, sino para madres como ella.
Mujeres que habían sido descartadas, apartadas, silenciadas. Lo llamó el refugio de Helena, en honor a la madre fallecida de Hila. El día de la gran inauguración, Paul llevó a Hila al lugar con el pretexto de visitar un nuevo proyecto. Al llegar, ella parpadeó confundida, y luego, con asombro. El edificio era sencillo pero acogedor, con murales pintados por artistas locales, estanterías a la altura de los niños, y un jardín de flores silvestres al frente. En la entrada, había una placa de bronce. Hila se acercó para leerla. Para las madres que han sido rotas, y los hombres lo suficientemente fuertes para quedarse a su lado. Ella ahogó un suspiro, llevándose las manos a la boca. Paul se colocó a su lado, tranquilo pero firme. Una vez dijiste que creías no tener nada más que dar. Pero tú das todos los días, Hila. A Ava. A Finn. A mí. Quería que este lugar te recordara que tu sueño nunca murió. Solo estaba esperando volver a casa. Las lágrimas llenaron los ojos de Hila. Y sin dudarlo, se lanzó a los brazos de Paul. Por un momento, se quedaron allí, con el mundo conteniendo el aliento. Luego ella se apartó, con la voz temblorosa. Nadie me había visto así antes. Paul sonrió, limpiando una lágrima de su mejilla. Yo te veo. Y no pienso irme. Su beso fue suave, sin alardes, sin fuegos artificiales. Solo calidez. Solo verdad. Solo el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar, pero que ambos habían estado esperando todo el tiempo. Había pasado un año, y el mundo se veía muy distinto para los cuatro. La casa cerca del bosque, que antes había sido el refugio silencioso de Paul, se había convertido en un hogar en el sentido más verdadero. Por las mañanas, el sonido de pequeños pies resonaba por los pasillos mientras Ava y Finn corrían hasta la mesa del desayuno. El aire olía a tostadas con canela y café recién hecho. Había dibujos con pintura de dedos en la nevera, zapatos embarrados junto a la puerta, y suaves nanas tarareadas por las noches mientras dos niños se dormían bajo un mismo techo. Paul y Hila habían cofundado una organización llamada Madres con Voz. Era más que una obra benéfica, era un movimiento. Un espacio donde mujeres que antes habían sido silenciadas encontraban el valor para hablar, reconstruirse y levantarse. Hila lideraba con compasión, su historia empoderaba a otras. Paul usaba sus recursos y contactos para construir albergues, financiar equipos legales y presionar por cambios reales en las políticas públicas. Sus días estaban llenos, visitas a tribunales, recoger a los niños del colegio, correos electrónicos a altas horas. Pero nunca estaban demasiado ocupados el uno para el otro. En momentos robados al ruido, compartían té en el porche, se susurraban sueños bajo las estrellas, reían por jugo derramado y negociaciones a la hora de dormir. Una tarde, mientras caía una suave lluvia, Paul estaba junto a Hila bajo el porche cubierto. Los niños dormían la siesta. El mundo, en silencio. Antes solía odiar los días lluviosos, dijo Hila, abrazándose al suéter. Me recordaban cuando todo se sentía pesado. Paul metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Entonces tal vez sea hora de reescribir lo que significan los días de lluvia. A Hila se le cortó la respiración. Él abrió la caja, un anillo de oro sencillo. Sin diamantes, sin brillo. Solo algo cálido, con significado. No quiero una vida perfecta, dijo él. Quiero esta vida. Contigo. Con nuestros hijos. Con el caos y la calma. ¿Te casarías conmigo, Hila? Ella no respondió al principio. Solo asintió, con los ojos brillando de una alegría silenciosa. Luego susurró. Sí, 1000 veces sí. Esa noche, se lo contaron a los niños durante la cena. Finn dio un grito y aplaudió con emoción. Ava sonrió con timidez y preguntó. ¿Eso significa que todos tendremos el mismo apellido? Paul rió. Solo si tú quieres, cariño. La casa se llenó de risas. Más tarde, bajo el suave resplandor amarillo de la lámpara del comedor, los cuatro estaban sentados alrededor de la mesa. La comida era sencilla, pollo asado, puré de papas y arvejas. Pero sabía a celebración. Finn derramó su jugo. Ava se rió. Hila apoyó la cabeza en el hombro de Paul. En la pared detrás de ellos colgaba una foto enmarcada, tomada solo unas semanas antes. Los cuatro estaban sentados sobre una manta de picnic. El brazo de Finn rodeaba a Ava. Ambos sonreían. Hila estaba riéndose a carcajadas. Paul la abrazaba con ternura. No compartían sangre, pero compartían todo lo demás, esperanza, sanación, y una elección hecha con el corazón. Bajo la foto, una pequeña placa con letras delicadas decía:
No podemos cambiar el pasado, pero el amor y la justicia pueden reescribir todo lo demás. Y eso era exactamente lo que habían hecho. Si esta historia despertó algo profundo en ti, si te recordó que el amor, la justicia y el valor silencioso pueden reconstruir lo que el mundo intenta romper, entonces estás exactamente donde debes estar. En Historias que tocan el alma te traemos relatos que importan. Historias que elevan a los olvidados, que hablan por los que no tienen voz, y que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Muchas veces, en los lugares más inesperados. Si el viaje de Leila y Paul te conmovió, te invitamos a darle like, comentar y, lo más importante, suscribirte a Tramas del Alma. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que sanan, inspiran y unen a las personas. Hasta la próxima.